Vamos a iniciar con nuevos modelos de empleo y contratación, flexibilidad y terciarización en el derecho del trabajo. Recibamos a nuestro moderador, Heriberto Rivas, acompañado por Alexander Godínez, Federico Tomás, Lucio Gio y Ernesto Everts. Buenos días nuevamente. Señores, por un tema, lo que siempre pasa en estos congresos de tiempo, en este panel vamos a obviar las hojas de vida de los expositores que son altamente conocidas por todos nosotros. Tenemos al doctor Godínez, que ya fue presentado, y a los tres nacionales, el magistrado Ever, la licenciada Gio, el colega y buen amigo Federico Tomás, abogados de larga data, y iniciamos con el doctor Godínez. Eso iba a decir, no sin antes decir que en público todos tienen 10 minutos. Bueno, había hecho un esfuerzo monumental por reducirlo, digamos, a 20, entonces ya ustedes comprenderán que tengo que hacer improvisaciones para llegar a 10, pero vamos a hacerlo. Miren, en cuanto al tema que nos ocupa, hay que hacer un preámbulo para recordar nada más que estamos frente a una realidad cuyo fin no ha sido, digamos, extinguirla, sino regularla. Y para regularla se ha buscado, digamos, un equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo en condiciones de dignidad. Y este equilibrio ha planteado desde siempre un debate, y digo desde siempre, desde finales del siglo pasado ha planteado, digamos, un debate, básicamente que ha procurado buscar, digamos, un equilibrio frágil, dándole una respuesta al juicio de proporcionalidad entre ambos derechos que están, digamos, en juego. Y en el futuro tenemos las secuelas de la tercera y cuarta revolución, digamos, industrial, que han planteado ciertos rasgos que Alonso Leda diría que era un aviso de marineros sobre los posibles cambios que vendrían y sobre todo un cambio de paradigma en el debate que nos ocupa. Para poder, digamos, entender esto, tenemos que hablar de cuáles son los motivos de la descentralización y cuáles son los motivos de este fenómeno. Y básicamente yo los he agrupado en dos tipos de motivaciones. Motivaciones clásicas y motivaciones que son estratégicas. Motivaciones clásicas que son las que por excelencia se citan, que tienen que ver básicamente con la reducción de costos de las empresas y la flexibilidad para la contratación. Y eso, por consiguiente, me estoy refiriendo básicamente al tema de que las empresas han visto aquí la oportunidad de reducir el personal o de no aumentarlo por vía de la contratación de empresas que les prestan, digamos, servicios en las que básicamente se supone que el ahorro que tengo por la no contratación de más personal ni siquiera le llega a esto, digamos, el precio que las empresas proveedoras por el servicio cobran, porque generalmente tienen que cobrar a la baja, o sea, tienen que buscar el menor precio posible para brindar el servicio, porque las empresas que les contratan básicamente utilizan como criterio de contratación y de mantenimiento como empresa proveedora el tema del precio más bajo. Eso, por consiguiente, hace que aparezcan proveedores locales con menores costos, básicamente porque no tienen los mismos contratos y los beneficios contractuales que allí están previstos, o porque no tienen innovación colectiva, o en caso de que la tuvieran, tienen menos beneficios que la empresa cliente.
y proveedores, digamos, internacionales que por un lado responden a legislaciones donde hay menos beneficios que los que tiene el país donde está asentada la empresa cliente, o bien porque pertenecen a países donde los controles de cumplimiento y la cultura de cumplimiento es mucho más, digamos, ineficiente. Eso hace por consiguiente que no solo hay ahorros por el tema de que no contrato más personal o me libro pues de personal, sino también por el tema colateral de la infraestructura, de costos en infraestructura, costos en inversión y todo lo que vimos ya con la pandemia del COVID, de lo que son los ahorros que las empresas tuvieron precisamente porque prácticamente tenían una presencia pues, de personal en sus sitios pues, de trabajo que era bastante pues, reducida, si no digamos inexistente. Pero lo cierto es que todo esto lo que ha permitido a las empresas clientes es ajustar su personal a la demanda. Y entonces solo se contrata personal si hay demanda. Si no hay demanda, no se contrata personal. Y esto permite, por consiguiente, convertir los costos fijos en costos variables. Ya no tengo que pensar en una planilla de personas que están ligadas con contratos por tiempo, digamos, indefinido, sino que sencillamente contrato, digamos, a la carta según la demanda que tengo y así hago los requerimientos de servicio a las empresas proveedoras que tienen que ver, por consiguiente, cómo me lo suministran para los espacios de tiempo que la empresa cliente realmente pues, requiere. Y trasladan, por consiguiente, a la empresa proveedora todos los riesgos que tienen que ver no solo con la contratación, sino con el cese pues, de personal. Y cuando digo cese es muy importante y también con la contratación, porque al final se traslada a la empresa proveedora los riesgos inherentes a las violaciones de derechos fundamentales y sobre todo por violaciones por discriminación. Porque finalmente quienes terminan haciendo o infringiendo el principio de no discriminación es la empresa proveedora, porque finalmente tiene que acatar las directrices que la empresa cliente le da sobre qué tipo de personal quiere, con todos los sesgos, incluso indignos, que pueden presentarse, digamos, en este caso. En este escenario, rápidamente, por eso, digamos que resumido pues de esta forma, van a aparecer por consiguiente las empresas proveedoras que responden a un estereotipo. El estereotipo que justifica las reformas legales que normalmente se vienen dando en nuestros países. ¿Y qué estereotipo de empresas me refiero? A empresas que tienen bajos salarios, bajos pues, beneficios para sus trabajadores, que tienen una pésima o poca capacidad para absorber el personal que la empresa cliente le dice ya no lo quiero más, y que no sabe dónde colocarlo porque precisamente tienen pocos clientes, digamos, en el mercado y terminan siendo la decisión de la empresa cliente de no contarlos, la decisión de la empresa proveedora de tener que despedirlos. Y también terminan esas empresas proveedoras pensando cómo diantres hago para ofrecer el menor precio posible para que finalmente sea contratada, aunque eso sea a costa de los derechos sociales de los trabajadores que están siendo, digamos, ofrecidos. Y eso por consiguiente tiene, digamos, efectos que son visibles, que son los que tratamos de atajar con las medidas de contención que las legislaciones tratan de establecer en sus reformas, y ya nos han hablado acá de las reformas que en diferentes países hay sobre cómo regular lo que es la subcontratación. Y me refiero, digamos, a efectos que son perniciosos como la inequidad en las condiciones de trabajo, que tiene mucho que ver con ese sentimiento de que hay trabajadores de la empresa proveedora que están sentados en el mismo lugar donde trabajan los trabajadores de la empresa cliente, pero con muy diferentes condiciones de trabajo. Y termina provocando también en la empresa cliente adoptar decisiones que son ingratas, pero que le permiten a los abogados de las empresas clientes finalmente defender esos casos ante los tribunales diciendo, ojo allí, que son dos regímenes que son totalmente, digamos, distintos y no trate usted de pensar que son los mismos trabajadores bajo los mismos criterios de subordinación. Caso típico que siempre se pone, trátelos tan distintos como que si fuera el Día de la Madre y hay 7 personas trabajando, digamos, en un sitio, 3 en planilla de la empresa principal, 4 en la empresa proveedora, y usted dígales, por ser el Día de la Madre, voy a regalarles una rosa, digamos, a cada madre, pues aquí presente, a las 3 de la planilla les da usted pues la rosa, y a las 4 que son de la planilla de la empresa proveedora les dice, ni se me queden viendo, porque para ustedes no hay rosa, porque la rosa se las dará cuando se las quiera dar la empresa proveedora que es la patrona pues, de ustedes. Y todo para incentivar, aunque sea ficticiamente, las diferencias entre un personal y otro para atajar las medidas regulatorias que hay en algunos países sobre temas de solidaridad y de responsabilidad, digamos que solidaria.
Bueno, pero este es apenas uno de los efectos. El otro es la precarización, digamos, en el empleo. Lógicamente se sustituyen contratos fijos en la empresa principal por contratos temporales en la empresa, digamos, que proveedora, y además ambas empresas eluden generalmente las regulaciones y las limitaciones que se establecen sobre la contratación temporal, porque al final son temporeros haciendo labores que por su naturaleza son permanentes en la empresa, digamos, que principal, y ustedes ya saben que eso también se ha hablado, además del riesgo de incumplimiento de la empresa proveedora, precisamente porque son empresas proveedoras con un alto nivel de incumplimiento, digamos, históricos, o son financieramente, digamos, insolventes, y eso hace por consiguiente que se eludan, Ave María, los incumplimientos que pueden darse, digamos, en ese caso. A partir de aquí, ¿cuáles son las medidas de contingencia que están previstas para estas que son las medidas, las fundamentaciones o motivaciones clásicas? Las medidas son las que ustedes ya conocen y se han citado: procurar que haya, digamos, una igualdad de condiciones de trabajo entre los trabajadores de la empresa proveedora con los de la empresa cliente, el tema de limitar la contratación, digamos, temporal, el tema de la responsabilidad solidaria. Pero estas son las medidas tradicionales frente a las motivaciones clásicas. ¿Qué le falta a esto? Le faltan muchas cosas. Para empezar, no es suficiente con estas medidas. Tiene que procurarse, y lo ha hecho la Unión Europea, la debida diligencia entre las empresas principales. ¿Esto qué significa? Por consiguiente, el compromiso de las empresas principales de respetar los derechos humanos y sobre todo lo que son los derechos humanos fundamentales. Y esto lo establece la Directiva 2024 de 1760, que es de junio del año pasado, pero también la Guía de Dirigencia de Vida para una Conducta Empresarial Responsable de 2018, aprobada por la OCDE. ¿Y de qué se trata eso? De integrar la debida dirigencia, que es el respeto a los derechos humanos, en todos los procesos productivos que la empresa tiene, pero no solo con ella misma, sino con sus clientes tanto internos y tanto directos como indirectos. Y sobre todo lo que significa es que esta política de dirigencia tiene que ser a largo plazo. ¿Y qué significa esto? Lo que pocas empresas hacen: las auditorías con las empresas proveedoras. ¿Por qué? Porque el control de la debida dirigencia no tiene que ser igual que cuando las personas se toman la foto de la primera comunión. ¿Ustedes han visto alguna vez una persona en una foto de primera comunión que salga mal? Nadie sale mal en la foto de primera comunión, todos salen perfectamente bien. ¿Y qué pasa después del clic? Que es cuando los sistemas de control de las empresas finalizan los requisitos para asegurarse que la empresa realmente sea contratada como una proveedora. Bueno, lo que pasa es lo que suele pasar, que es que desmantelan el escenario en el que se ha tomado por la fotografía, le quitan el traje al niño o a la niña porque es alquilado, y vienen los familiares reclamando los objetos religiosos que han utilizado y con los cuales se ha tomado por la foto. Y ese es el niño que se ha tomado la foto de la primera comunión y es la empresa proveedora que hemos finalmente, digamos, contratado. Y eso por consiguiente hace que sea realmente, digamos, importante esto. Los efectos son más, tengo que, digamos, eliminarlos, pero sobre todo quiero llamar por la atención a un tema, y es que en estas motivaciones que son clásicas, y no me va a dar tiempo para ver, creo que las estratégicas, pero en estas motivaciones que son clásicas también falta otro ingrediente, y es la lucha por el hecho de que las empresas principales contraten bajo el menor precio posible a los proveedores. Y en esto la Unión Europea nos da otro ejemplo. Hay una resolución del Parlamento, digamos, Europeo de octubre del año 2018 en el que para contratación pública se les exige a los estados que los poderes que adjudican las contrataciones públicas apliquen criterios distintos al menor precio posible y que por consiguiente tengan en cuenta aspectos cualitativos, entre ellos los aspectos sociales. Porque dice la Unión Europea que si bien es cierto un precio bajo puede ser reflejo de soluciones innovadoras y de una gestión que es eficiente, lo cierto es que expresa su preocupación de que un precio bajo pueda ser consecuencia de la esclavitud moderna, del dumping social y de las violaciones en los derechos humanos. Y esto tenemos que trasladarlo a las compras privadas, pero en las compras privadas no vale tampoco solamente trasladar estas reglas, sino que el Estado tiene que asegurarse una aplicación, digamos, efectiva de las normas que coloque a los proveedores en un determinado mercado en igualdad de condiciones que los esfuerzos realizados por una empresa en particular, que pueden colocar a ese proveedor en una posición de desventaja frente al mercado y por consiguiente puede ser que con la mano izquierda esté borrando lo que haga con la mano derecha. ¿Y cuál es el ejemplo clásico que les puedo contar en probablemente 45 segundos que tengo?
y es el siguiente. Tenía yo una empresa cliente que un día me dice, tengo la sospecha de que la empresa proveedora de seguridad no está cumpliendo con las reglas que tienen que ver con el pago de las horas extras, porque son jornadas de 12 horas donde hay horas extras que están incluidas y no las están pagando, costumbre pues, de mercado dentro del mercado costarricense. Entonces me dice, es cierto, porque les he preguntado a la empresa proveedora que por qué no pagan, y ellas me dicen porque así es el mercado y estamos actuando conforme a la ley. Entonces quiero preguntarte a vos como asesor, ¿qué opinas? Yo le digo, hay reiterada jurisprudencia que dice que no, que están incumpliendo con las normas que tienen que ver con las horas extras. Y entonces le pasan mi dictamen a los abogados de la empresa proveedora de servicios y ellos dicen, no, no es cierto lo que el abogado de la empresa principal dice, porque aquí tenemos jurisprudencia y yo les combato la jurisprudencia con otra que es de mayor relevancia, y el tema queda claro en que están, digamos, incumpliendo. ¿Y cuál es la posición de la empresa principal? La posición de la empresa principal es decir, la empresa proveedora, como están incumpliendo, o se ajustan a lo que legalmente corresponde, o no los mantengo como proveedores pues, de seguridad. Y entonces la empresa proveedora, jugando como una partida pues, de ajedrez, hace el siguiente movimiento. ¿Y cuál es el siguiente movimiento? Es, bueno, pareciera brutal, y es en una sociedad en la que pareciera que todo se escoge por el menor precio, le dice, si usted quiere que me ajuste a la ley, entonces págueme más por el servicio que le estoy prestando. Y lo que no esperaba es el siguiente movimiento que hace la empresa principal, y es decir, cóbreme, no me importa, cóbreme lo que realmente corresponde, pero usted tiene que cumplir con la regla de que tienen que pagarse esas horas extras. Yo no supe el final de la historia, pero el final de la historia, cuidado si no es que la empresa proveedora le dice a la empresa principal, ¿sabe qué? Mejor no le presto a usted el servicio. Y no se lo presto porque voy a tener un problema interno, y es que mis trabajadores van a comenzar a pensar, ¿por qué será que cuando hacemos el servicio de vigilancia en esta empresa nos pagan las horas extras y cuando hacemos el servicio de vigilancia en otras empresas no nos pagan las horas extras? ¿Será que nos hemos perdido algo en la historia de lo que está aquí jugándose? Y este problema solo tiene solución si el Estado realmente equipara las condiciones de las empresas proveedoras de un servicio en el mercado, para que precisamente el esfuerzo que hace esta empresa principal no se venga al suelo por la actitud que tiene que tomar la empresa proveedora, porque sería un salir fuera del mercado. Y este precisamente fue una de las causas que dio origen en 1919 a la constitución de la OIT, a que el esfuerzo que iban a hacer algunos países no fuera en vano, sino habían normas universales que realmente procuraran para todos ellos normas mínimas. Esto mismo pasa con lo que son las contrataciones privadas y con la necesidad de que el Estado se meta y se comprometa realmente a igualar las condiciones de mercado. Lamento no llegar a más, pero el tiempo es tiempo y muchísimas gracias. La participación del licenciado Federico Tomás. Muy buenos días. Muchas gracias a la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la invitación. Gracias a ustedes por comparecer a este congreso. Sé que la jornada está cargada y prometo ser bien breve. Sobre el tema que se me ha encomendado hablar, o que trata este panel, debo empezar diciendo que el derecho del trabajo enfrenta dos grandes crisis. Tiene más crisis, pero voy a hablar sobre dos crisis que presenta el derecho del trabajo. Y aquí me permito parafrasear al profesor Arturo Bronstein. La primera crisis que tiene el derecho del trabajo es una crisis de cobertura, ya que en el siglo pasado el derecho del trabajo, la principal característica que tenía era su naturaleza expansiva. Se le aplicaba a todo tipo de empresa o servicio. Hoy en día, la naturaleza del derecho del trabajo es a la contracción, donde existe en Latinoamérica y en otros países desarrollados la estadística de que cerca del 60% de las nuevas ocupaciones se refieren a trabajadores por cuenta propia. E incluso en la República Dominicana está sucediendo un fenómeno grave en ciertas empresas, por ejemplo en las de los call centers, donde se ha mermado la contratación de trabajadores y han sido sustituidos por inteligencia artificial. Esa es una de las primeras gran crisis del derecho del trabajo.
La segunda gran crisis es la crisis de adaptación. En el año 1963, el profesor Manuel Alonso Lea decía que ninguna forma de trabajo humano es definitiva, que pudiesen aparecer nuevas formas de trabajo. Y verdad que tenía razón el profesor, porque producto de la descentralización que se produce en las empresas, ha aparecido el networking, el teletrabajo, el outsourcing, los holdings, el suministro de mano de obras entre empresas que jurídicamente no están relacionadas. Y todo esto lleva como conclusión a la precarización del empleo y a la violación de los derechos de los trabajadores. Entonces, sobre estas grandes crisis que he mencionado, quiero hacer varias preguntas al respecto. Y producto de estos nuevos modelos de empleo, la primera pregunta que me surge, ¿hay que traer de nuevo la vieja discusión de repensar la subordinación jurídica tal como hoy la conocemos? Sabemos que la doctrina y la jurisprudencia a nivel nacional e internacional establecen que la subordinación jurídica es el elemento característico para determinar la existencia del contrato de trabajo. Pero es un hecho innegable que la subordinación jurídica de hoy en día no es la misma subordinación jurídica del año de 1992, cuando se promulgó, por ejemplo, el Código de Trabajo en República Dominicana. En ese sentido, la vida ha sido más ingeniosa que el legislador, como dijo Yoserán. Y habría entonces que pensar como han hecho algunos países de Europa y estatuir sobre el trabajo autónomo bajo dependencia económica. Ya sobre esto la recomendación 198 de la OIT, que ha sido mencionada aquí, habla sobre tomar en cuenta el elemento económico para determinar la existencia del contrato de trabajo. Y todo esto porque la OIT se ha negado a definir qué es la subcontratación. Pero tenemos el ejemplo de Panamá, Murgas, donde la subordinación económica es un elemento a tomar en cuenta para determinar la existencia del contrato de trabajo. Por esta discusión se ha trasladado a Europa. En Europa, la Unión Europea encomendó a grandes juristas, encabezados por el gran Alain Supiot, para que rindieran un informe al respecto. Y concluyeron estos grandes juristas que se necesita la existencia de un nuevo derecho del trabajo, donde se incorpore al mismo los trabajadores autónomos. Otra pregunta que me surge con este tema es que se puede considerar que cuando una empresa terceriza su actividad principal, se puede pensar que existe un fraude laboral. Todos sabemos que el Código de Trabajo Dominicano y toda la legislación en Latinoamérica establecen la solidaridad entre el subcontratista y el empleador principal, pero esto puede ser óbice como quiera de que se violen derechos de los trabajadores. Cito el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela y Ecuador, en el cual está prohibido la subcontratación. Se mencionó que en México también, hace un momento. En Perú está limitado el número de trabajadores que pueden laborar bajo subcontratación. Otra pregunta que me surge al respecto también: ¿puede existir en la tercerización violaciones materiales a la libertad sindical y la negociación colectiva? A principios de este siglo, el maestro Néstor de Buen mencionaba esto y decía que las nuevas formas de empleo pueden dar lugar a la violación a la libertad sindical. Pienso, por ejemplo, en República Dominicana, que una empresa logre tercerizar casi toda su producción y nunca llegar a los 20 trabajadores que se requieren para formar un sindicato. Entonces, si no hay sindicato, tampoco habrá negociación colectiva. La otra gran pregunta: ¿debería legislarse, ahora que se está en discusión sobre el Código de Trabajo, para poner reglas claras en el tema de la subcontratación? Entiendo que tal como ocurre en algunos países de Latinoamérica, hay que indicar en la legislación que los trabajadores que laboren en las empresas subcontratistas tengan los mismos derechos y privilegios que los trabajadores de la empresa principal. Si se le paga
Un salario mínimo a la empresa principal, igual debe ser en la subcontratista. Si existe un plan de pensiones privado, por ejemplo, también se le debe hacer extensivo a los trabajadores de la subcontratista. Y ayer el ministro hablaba, y siempre se ha hablado, que quieren que los autónomos, los por cuenta propia, abandonen y se formalicen en empresas. Creo que esto no va a suceder. Y aquí quiero parafrasear a Alain Supiot y decir que los autónomos, bueno, y lo que voy a decir creo que no lo veremos nosotros, tal vez lo vean nuestros hijos o nuestros nietos, por lo menos en República Dominicana. Los autónomos no irán al derecho del trabajo. Es el derecho del trabajo que va a ir a los autónomos. Muchas gracias. Así espero que los demás ponentes lo hagan. Haremos lo posible. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este interesante congreso. Gracias al comité organizador y obviamente gracias a la atención de todos ustedes. De mi parte, me gustaría seguir abundando sobre estas dos figuras, estas dos herramientas empresariales que son la flexibilidad y la tercerización, pero ya desde el punto de vista empresarial. Tal como ya avanzaba el doctor Godínez, estas herramientas surgen como respuesta a revoluciones eminentemente tecnológicas. Siempre se ha tratado de pensar o siempre surge la pregunta de cuáles son las competencias que se van a necesitar en el futuro y siempre hay dudas. Ahora, lo que sí es común es que la mayoría están siendo motorizadas por la tecnología y la automatización. En ese sentido, más que conceptualizar, me gustaría ir directamente a lo que es la normativa en República Dominicana. Nosotros como concepto no tenemos una normativa que refiera a la tercerización, sin embargo, sí ya nuestro Código de Trabajo apunta a conceptos como la contratación delegada y la intermediación, como lo dice en sus artículos 1 y 7. Tampoco hay que dejar de mencionar la importancia que tiene el artículo 12 del Código de Trabajo cuando establece la solidaridad en las empresas cuando la subcontratista no demuestra la solvencia necesaria, todo en pro de proteger los derechos de los trabajadores. En cuanto a la flexibilidad laboral, que supone la capacidad de adaptar la jornada, el lugar de trabajo y algunas tareas para satisfacer las necesidades de la empresa y del mercado, pues se han visualizado escenarios como la flexibilización de tiempo, lo que se llama jornada flexible. En cuanto a lugares de trabajo, ya tenemos lo que es el teletrabajo y algunas otras que incluyen que involucran la naturaleza de las funciones. Se ha tratado de dividir la flexibilidad en cuanto a flexibilidad interna como externa. La interna supone la modificación de la organización dentro de la empresa en lo que conlleva la redistribución de las operaciones o de los roles, y en la externa el ajuste del empleo mediante subcontrataciones, outsourcing o otras contrataciones temporales. En cuanto a la normativa sobre la flexibilidad, apuntamos que en República Dominicana está principalmente definida por la Resolución 23/2020 del Ministerio de Trabajo, que establece y regula lo que es el teletrabajo. Se estima que ahora con la próxima reforma laboral pues se va a consolidar y a expandir estas prácticas. En lo que conlleva las ventajas para las empresas en el uso de estas dos herramientas empresariales, pues es obvio que lo que se busca es la reducción de costos, la disminución de las cargas sociales, la mayor agilidad para responder a las necesidades del mercado y acceder a empleados más especializados. Esto también comporta ciertos desafíos que responden a preguntas o a cuestionamientos, obviamente, del sector trabajador que alega que se pueden dar situaciones de discriminación,
también la precarización que ya han mencionado aquí los anteriores expositores y obviamente esa flexibilidad externa que a veces desplaza las responsabilidades del empleador frente a los terceros. Los desafíos se circunscriben a la equidad, que como ya hemos dicho, lo que se busca es que estas medidas se apliquen de manera justa y sin discriminación. Hay desafíos de regulación, ya que toda la normativa que se defina debe adaptarse a que toda la normativa tiene que estar totalmente clara cuando se requiera externalizar o la presencialidad. Y en cuanto al contexto económico, en países de alta informalidad, pues la flexibilidad puede profundizar la precarización de empleos. En cuanto a lo que es la jurisprudencia en República Dominicana, no me extenderé mucho porque ya el magistrado entendemos que va a traer algunas de las más relevantes, pero de manera general la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia dominicana, lo que busca con sus decisiones es procurar que la utilización de estas herramientas no desvirtúen la relación laboral y que los derechos de los trabajadores sean siempre protegidos. Podríamos citar, por ejemplo, la decisión 685 del 2021 de nuestra tercera sala de la Suprema Corte de Justicia del 2021, que analizó la figura de la subcontratación. En ese caso se presentó una dimisión en una empresa, un trabajador en una empresa constructora, cuyos trabajos fueron disfrazados como contratos por obra o cierto tiempo, sin respetar el tiempo de entre contratación y contratación, lo cual vulneraba los derechos que le correspondía como un trabajador de formalidad indefinida. Sobre la flexibilidad y el teletrabajo, hay dos sentencias, no de Suprema Corte de Justicia, han sido emitidas por la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. En ambos casos se refieren al teletrabajo y lo que hace analizar la figura de la reversibilidad. En ese sentido, lo que determinó que se rechazaron las causales de dimisión presentadas por el trabajador porque se determinó que la normativa prevé la posibilidad y además había sido pactada entre las partes. En conclusión, la flexibilidad laboral y la tercerización son elementos con potencial para mejorar la calidad y la eficiencia de la vida, pero su implementación debe procurar el respeto de los derechos laborales y evitar la precarización de la mano de obra trabajadora. Muchas gracias. Y para cerrar, tenemos la participación del magistrado Ernesto Eber. Resaltar que hemos cumplido con el tiempo que tenemos. Y creo que ha sobrado algo para que pueda yo aprovechar. Muy buenos días a todos y todas. De ese Cicerón que la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás, y no puedo dejar de agradecer a la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la invitación, así como la Academia de Ciencias de la República Dominicana. De igual forma, no puedo dejar de pasar la presencia de mis profesores de la especialidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, el profesor César Carballo, el profesor Rolando Murgas, el profesor Rafael Alburquerque, el profesor Juan Rosó, para quienes pido un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Para mí, un verdadero honor estar compartiendo con ustedes este espacio académico. A ver si me ayudan el equipo técnico con la presentación que preparé. A ver si me ayudan. Yo quise ir un poquito más allá, algo distinto a lo que estaban presentando mis compañeros, y quise hablar de lo que se conocen como las zonas grises en el derecho del trabajo, con especial atención a las zonas grises en estas nuevas formas de contratación, que es un punto muy importante. Y me voy a permitir, cuando la presentación aparezca, porque tengo una fotografía que quiero utilizar, a ver si nos ayudan, Javier. Ese tiempo no debe estar excelente, excelente. Puede pasar a la siguiente. En el
En la universidad yo utilizo unas fotografías cuando estoy hablando de este tema. Puede pasar a la siguiente. Para explicar estas formas tradicionales primero de las zonas grises. Que me espere un momento. Sí. Bueno, hay un problemita técnico, pero al final la idea es ver unas fotografías donde los estudiantes, cuando estoy en la universidad, puedan identificar la figura del empleador. Entonces, en una oficina, como es una estructura vertical, donde tenemos un coordinador, miren, aquí está, gracias, donde tenemos un coordinador, un supervisor, y yo les pregunto a ellos que quién es el empleador en esa imagen. Bueno, pues ellos, en un 95%, bueno, pues identifican al señor que está de pie, que está dando instrucciones. Hasta ahí todo muy bien. Entonces pasa a la siguiente. Y luego les digo que me identifiquen en esta imagen quién es el empleador. Y empiezan muchos a decir, bueno, es el del casco azul porque está en el centro, el de la camiseta naranja porque está como en una posición del control, y hay algunos que ven más allá de la curva y dicen, no, profesor, el empleador no está ahí en esa imagen. Y yo, ¿cómo es eso? ¿Que no está ahí? No está ahí, profesor, porque en muchos escenarios se conoce como hombres de paja a los que están ahí en el terreno. Principalmente eso sucede en la industria de la construcción, como todos ustedes saben, que esto es una teoría del hombre de paja que utilizamos para significarlo en el derecho del trabajo, que es a persona que no tiene los recursos económicos para responder, pero está en la obra contratando, dando órdenes y pagando el salario. Es decir, ese es el empleador. Y por eso que ustedes ven que en las demandas en los tribunales de trabajo, el trabajador demanda a 7, 8, 10 personas, porque no sabe quién es su empleador. Esas son las zonas grises tradicionales. La jurisprudencia ha establecido esto del hombre de paja. El trabajador puede demandar a toda la persona que le haya dado una orden, ¿verdad? Lo importante es que ese derecho del trabajo, esas prestaciones laborales estén garantizadas, ¿verdad? Las personas que en ocasión de la prestación de un servicio personal se comportan como los empleadores, ese que está dando orden, recae sobre él la obligación de señalar, no, espera, yo no soy el empleador, tu empleador es fulano de tal. Esa es la zona gris que podemos ver. Puedes pasar a la siguiente. Y evidentemente los artículos 12, 13 y 14 del Código de Trabajo establecen una serie de disposiciones que permiten resguardar los derechos de los trabajadores, y es que se procura que esa insolvencia de esa persona, hombre de paja, no detenga la posibilidad del trabajador de obtener sus derechos laborales, ¿verdad? Y por eso que puede perseguir a su verdadero empleador, que muchas veces lo vemos con una demanda en intervención forzosa, porque en un primer momento no sale. Puede seguir. Se ha hablado del outsourcing, de la tercerización en el mundo del derecho del trabajo. Hay algunos países que lo tienen vedado por algunas circunstancias. En República Dominicana nosotros tenemos la tercerización, eso lo vemos principalmente, vuelve atrás por favor, principalmente en estos dos tipos de contratación, el que está en la seguridad, el que está limpiando. Bueno, pues la tercerización va a estar de acuerdo a la norma cuando los derechos del trabajador estén garantizados. ¿Y cuándo los derechos del trabajador están garantizados? Cuando ese empleador, tanto el principal como donde se presta el servicio, que el profesor Alburquerque le llama el usuario de prestación del servicio, tenga la posibilidad económica de cumplir con esas obligaciones. Es decir, que tenga solvencia económica, que sea una estructura, ¿verdad? Entonces, si no es así, entonces va a existir una solidaridad, que eso es lo que nos habla los artículos 12, 13 y 14. Aquí está, obligación de probar la solvencia del contratista. Si usted va a hacer un outsourcing, lo primero que usted tiene que hacer es preguntarle a esa empresa subcontratista dónde está tu planilla de personal fijo, dónde está tu certificación de la seguridad social que tú tienes tus trabajadores, para cuando a mí me demanden, que me van a demandar, yo puedo llevar esto al tribunal y decir, no, espera, yo no soy el empleador es a ese es que tú tienes que demandar.
Eso es lo que nosotros hemos visto y esa es la teoría clásica, por decirlo así, con respecto a este tema de la tercerización. Puede seguir. Pero la cosa se complica con estas nuevas formas de contratación porque ya la respuesta no está en la norma. Ya usted va a la norma, al Código de Trabajo, y como que no es tan fácil verlo de manera muy clara. Entonces, las zonas grises en nuevas formas de contratación reflejan la tensión entre la evolución del mundo laboral y la rigidez en las categorizaciones jurídicas tradicionales, que es lo que tenemos hoy en el Código de Trabajo. En ese contexto, como el trabajo en plataformas digitales, la tercerización y el teletrabajo, se difuminan los límites entre la autonomía y la dependencia, generando relaciones laborales que no encajan fácilmente en el esquema clásico de la subordinación. Estas situaciones desafían en el marco normativo vigente, que muchas veces se queda corto para garantizar derechos laborales básicos como la estabilidad, la seguridad social y la negociación colectiva. Entonces, uno de los principales retos es determinar si existe la relación laboral encubierta detrás de las figuras contractualmente simuladas como contratos civiles y comerciales, como los repartidores, los colaboradores que trabajan en las plataformas. La jurisprudencia dominicana no se ha referido sobre este tema. Otros tribunales sí han hablado de que es posible que existe contrato de trabajo y otros han dicho que no, alrededor del mundo completo. Todavía en República Dominicana no hemos llegado a esa discusión, hemos sido un poco tímidos. El ejemplo más claro de cómo el mundo de la tecnología impacta el derecho del trabajo es el derecho del trabajo es el teletrabajo. Marcos vive en República Dominicana, pero por LinkedIn o por otra página de esas consigue un trabajo en China. Esa empresa no está en República Dominicana, no tiene sucursal en la República Dominicana. ¿Cuál es la autoridad de trabajo que la va a supervisar? ¿Dónde se va a registrar la planilla de personal fijo? ¿Dónde se van a hacer las inspecciones? ¿Cómo se va a cubrir el tema de la seguridad social? Porque esa empresa no está aquí. Entonces son cosas que debemos de ir pensando cómo solucionar. Puede seguir a la siguiente. Hay una gig economy que todos conocemos. Este tema en República Dominicana se ha trabajado muy tímidamente. Tuvimos una visita, recuerdo, antes de la pandemia de Adrián Topoli, que vino y nos dijo unas cuantas cosas del trabajo en plataforma. En algunos congresos de la Isla Margarita hemos estado hablando de este tema. El año pasado, en la UNFU, en una conferencia magistral titulada Lupo Hernández Rueda, el profesor Rafael Alburquerque dio una conferencia titulada Nuevas formas de trabajo en el siglo XXI y el reto de la inteligencia artificial. Y fue algo de lo que vimos ayer. Y reflexionaba el maestro en aquel momento sobre la subordinación. Y los tres que le tocaban a Lucy ya los tomo, entonces quedan dos más. Y reflexionaba el maestro sobre la subordinación y decía, bueno, los elementos clásicos hablan de lugar de trabajo, hablan de cumplimiento de horario, hablan de suministro de las herramientas de trabajo, pero el teletrabajador, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Ronnie, que después de la pandemia él no ha vuelto a la empresa, él sigue en su casa, pero él no está en la empresa, no cumple un horario porque sus trabajos son en base a entrega de resultados de proyecto y trabaja con su propia computadora. Entonces los elementos de la subordinación, decía el profesor Alburquerque en aquella conferencia, se transforman, cambian. Y él hablaba de una subordinación a la distancia. Y con respecto a los trabajos en plataforma, decía el profesor, que ahora tenemos una subordinación en base a un control algorítmico. ¿Qué es el control algorítmico? Te contrata, te puede sancionar, te puede limitar en tu jornada y no quiero usar la palabra despedir, porque la que se utiliza es la de desvinculación, porque no es un contrato de trabajo, dicen algunos, ¿verdad? Entonces estas son zonas grises en el derecho del trabajo, que tienen unas características especiales.
una subordinación ambigua, donde el control no es directo, sino a través del algoritmo. Y aunque dirán algunos que no existe un vínculo formal, hay una clara dependencia económica. Las empresas simulan contratos civiles para ocultar relaciones laborales mientras ejercen control digital sobre tiempos, tareas, resultados. Y este modelo exige repensar la definición de la laboralidad en este tipo de contexto de flexibilidad. Dificultades, como ya se ha indicado en el panel. Al operar bajo este esquema de contratación flexible, autónoma y tercerizada, muchos trabajadores quedan excluidos del sistema de protección social, porque son trabajadores autónomos, enfrentando precariedad y desprotección ante enfermedades, accidentes o vejez. Entonces, la inestabilidad contractual impide la planificación de vida y debilita el vínculo laboral, mientras que la ausencia de límites claros a la jornada, porque no hay un límite a la jornada, porque no es un contrato de trabajo, genera riesgos de sobreexplotación, especialmente en entornos digitales. Decía el profesor Calbucia, el magistrado ayer, que este encuentro debe de servir para reflexionar sobre la verdadera naturaleza del derecho del trabajo. Y el ministro de Trabajo ayer decía que los trabajadores en las plataformas se quedaron fuera de la reforma. Entonces creo yo que debe de volverse sobre esto, a propósito de que ya con la nueva legislatura se pueden volver a las discusiones y replantear. Y no estoy diciendo que en todos los casos de plataforma digital, de trabajo en plataforma, deba de existir un contrato de trabajo, pero no es cierto de que en ninguno existe una relación laboral. Entonces debe de existir una especie de parámetro de dónde podemos encontrar la laboralidad en este tipo de trabajo. Y por supuesto, y ya casi terminando, Heriberto, la OIT hace 2 meses estuvo hablando este tema allá en Ginebra los días 2 al 13. Ellos trataron 3 temas: la protección de los trabajadores contra los peligros biológicos, el trabajo decente en la economía de las plataformas, el 5º punto del día, y enfoques innovadores para promover transiciones de la economía informal. Y se elaboraron una serie de documentos, dentro de ellos un informe que habla sobre hacer realidad el trabajo decente en la economía de la plataforma. ¿Cuál fue el resultado de lo que sucedió en la OIT? Algo parecido a lo que sucedió con la reforma al Código de Trabajo. Se quedó para el año que viene. Sin embargo, se levantaron una serie de documentos, entre ellos los cuestionarios que llenan los diferentes actores, los empleadores, los gobiernos, los trabajadores, y todos coincidían en que es necesario regular el trabajo en las plataformas, definiendo algunos parámetros para establecer si existe laboralidad o no. Y finalmente, como conclusión, si me ayudan allá en la presentación, sin duda existe un gran impacto de la tecnología en el mundo del trabajo que pone en riesgo en muchas ocasiones los derechos fundamentales. Las zonas grises se vuelven más oscuras, ya que nuestro ordenamiento actual resulta insuficiente para dar respuestas a las nuevas contrataciones. Y como dice el profesor Alburquerque, que es lo que creo, que la subordinación se transforma, pero en ningún caso desaparece. Muchas gracias. Estuve a punto de decirle: magistrado, termine como él nos dice a nosotros en Estado. Doctor, concluya. Magistrado, pero concluya. Señores, muchas gracias. Federico, atiende a Ana, por favor. Gracias.